La herencia era lo suficientemente cuantiosa como para vivir en la opulencia el resto de sus días. Entonces, no respetar el último y extravagante deseo de su difunto benefactor. ¿Está usted seguro? Completamente, señor. Es una caja York de alta seguridad. Podría utilizar explosivos, pero aún así, me temo que los resultados no iban a ser muy brillantes. La única forma de abrir esta cerradura es utilizando su propia llave. Richard Collins despidió al cerrajero y se sirvió un whisky doble. Afortunadamente, el maldito tío Melvin se había marchado de este mundo, dejando las puertas del bar abiertas de par en par. Pero podía haber tenido la consideración de dejar a su querido sobrino Richard la llave de la caja fuerte. Aquella excentricidad post-mortem era típica de un tipo tan chiflado y avaricioso como su tío. Era una manera como otra cualquiera de envenenarle la herencia. Pero no te saldrás con la tuya, querido tío, pensó Richard mientras volvía a servirse un nuevo vaso de chivas. Encontraré la llave, aunque ten para ello que revolver el apestoso cieno de tu tumba. Apuró el vaso de un trago y se dispuso a buscar la llave minuciosamente por todos los rincones de la vieja mansión. El fervor de su búsqueda llegó al extremo de abrir uno a uno todos los volúmenes de la biblioteca con la esperanza de que estuviera entre las páginas de algún libro. La casa era lo bastante grande como para que la búsqueda se prolongase durante 2 días. Los rincones de los armarios, los entresijos de la bodega, los baúles del desván asistieron impasibles a su frenética y baldía actividad. La llave no aparecía por parte alguna. Siempre había odiado a su tío, pero ahora, de 3 semanas después de que su cuerpo descansase en el pequeño cementerio familiar, deba más que nunca. Le odiaba ante todo por el hecho de haberse casado a los 60 años con aquella preciosidad de Molly, quien apenas acababa de cumplir entonces los 20. Un tipo con muchísimo dinero podía permitirse esa clase de lujos, y no había derecho a que por la sola fuerza del dinero un anciano decrépito pudiera acostarse todas las noches con quien le diera la gana. Claro que entonces Richard era un joven apuesto, aunque sin un chelín en el bolsillo, y gozó doblemente seduciendo a Molly y poniéndole a su tío unos cuernos descomunales. Tiempos maravillosos aquello, porque Molly era en la cama una auténtica fiera. Pero, pensándolo bien, la pobre Molly tendría que acabar así o suicidándose después de 2 años de aguantar al insoportable tío Melvin. Siempre tan solícito, tan melifluo, tan pegajosamente bueno que parecía idiota. Richard estaba seguro de que su tío no llegó a sospechar nunca de su traición. Jamás se arrepintió de ello. Se los tenía bien merecidos. En la 4ª noche, la frustración se transformó en una rabia ciega e impulsiva. Richard se encontraba en el salón junto al bar sujetando una pesada pala de jardín. El whisky no era suficiente para apaciguar el eco de su propia promesa. Encontraré la llave aunque para ello tenga que revolver el apestoso cieno de tu tumba. Ahora no era una metáfora. Richard salió a la noche fría hacia el cementerio familiar. Bajo la luz menguante de la luna, el pequeño cementerio parecía más una burla que un lugar de descanso. Richard clavó la pala con la furia de un demente a pocos centímetros de la lápida de mármol. El odio y la desesperación eran su única fuerza. Tras una hora de excavación frenética, la pala golpeó algo sólido y metálico. No era el ataúd. Era una pequeña caja de hierro forjado, oxidada y sucia, apenas enterrada. Con manos temblorosas, Richard la arrancó de la tierra y la abrió de golpe. Dentro, sobre un cojín de terciopelo desgarrado, brillaba una llave moderna. La llave de la caja York, y junto a ella, un sobre amarillento con el nombre de Richard, escrito con la caligrafía elegante de Melvin. Richard regresó a la mansión cubierto de barro, respirando a bocanadas, su corazón latiendo con la mezcla amarga de la victoria y la profanación. Colocó la llave en la cerradura de la caja fuerte, hizo el giro completo, el acero sólido cedió con un chasquido grave final, abrió la puerta de par en par con la anticipación de un rey ante su tesoro. Dentro no había lingotes de oro, ni fajos de billetes, ni títulos. Había solo 2 cosas, un pequeño marco de plata con una fotografía y una simple hoja de papel. La fotografía mostraba a Melvin y a una joven Molly radiantes el día de su boda. Melvin sonreía con una expresión que Richard nunca había visto
una mezcla de triunfo y una paz serena. Molly no era la fiera indomable que Richard recordaba, sino una mujer que miraba a su esposo con una ternura genuina e inconfundible. Richard tomó la hoja de papel. La nota escrita a mano por Melvin decía: «Mi única fortuna es la paz que encuentro en el jardín. El dinero ya ha sido transferido a la cuenta de Molly, mi verdadera y leal esposa. Nunca pensaste que yo pudiera ver, me llamaste idiota. Me robaste mi tiempo. La llave estaba en la tumba, sí, pero no para que encontraras dinero, sino para que encontraras la verdad de lo que eres, un hombre que cavaría una tumba por la codicia. Vive bien o vive mal. Es tu única elección. El dinero nunca estuvo en la caja. La verdad sí». El silencio de la mansión se rompió con el grito ahogado de Richard Collins. El tío Melvin, el idiota, había visto y planeado su venganza desde mucho antes de morir. La herencia era un anzuelo, la llave un tormento y la caja fuerte un espejo. La mujer que creyó haber seducido y la que él creía la víctima, Molly, había sido la cómplice leal de Melvin. Richard, el joven apuesto sin un chelín, había cavado su propia tumba moral, perdiendo su alma por una fortuna que nunca existió. Solo le quedaba la casa vacía, la resaca y la amarga verdad de que su tío, el hombre al que odiaba, había ganado la partida final, la caja fuerte, la venganza de Melvin.